Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes este programa, esta charla. Vamos a tener la 16ª conversación entre católicos. 16 conversación entre católicos, entre Horacio Barrenechea y su servidor Fernando Berlanga. Les recuerdo que esto es una conversación entre dos católicos. No somos laicos, no, perdóname, somos laicos, no somos teólogos, ¿verdad? Pero tratamos de compartir con ustedes lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado de algún tema, ¿verdad? En esta ocasión, el tema es una cosa muy interesante y además muy básica para nuestra fe, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me ilumine a mí, los ilumine a ustedes, ilumine a Horacio, ¿verdad? Y podamos de esa forma eh, acercarnos mediante esta conversación a este sagrado misterio. Voy a poner la oración al Espíritu Santo. Ustedes me van a hacer el favor de acompañarme en su corazón. Yo lo voy a decir en voz alta, ¿sí? Entonces nos ponemos primero en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bienvenido, Horacio. Estoy muy agradecido por haber aceptado nuevamente conversar conmigo y en esta ocasión sobre este tremendo misterio de la Santísima Trinidad. Como pudieron haberse dado cuenta al rezar esta oración al Espíritu Santo, es una oración trinitaria, porque ahí hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña introducción nomás para ponernos en materia, ¿correcto? La filosofía, que es el amor por la sabiduría, ¿verdad? Mediante el uso de la filosofía, o mediante la filosofía, mediante el uso de la razón humana, que es lo que hace la filosofía, utiliza la razón, ¿verdad? Ha definido la existencia de un creador de todo lo que existe. O sea, se ha razonado y se ha llegado a la conclusión por lógica humana, que esto no existe de casualidad, ¿verdad? Que hay un creador y que ese creador es anterior a la creación, por lo tanto es eterno. Y además es todopoderoso, si no, no podía haberse creado todo lo que existe, ¿verdad? Entonces se requiere para que todo lo que exista un creador que es todopoderoso y es eterno. Eso a través de los razonamientos de la filosofía. Pero hasta ahí pudo llegar el hombre. Requirió el auxilio del propio creador, ¿verdad? Que mediante su revelación nos enseñó, ¿verdad? Que Él es Dios y que Él crea todo para darles su amor, ¿verdad? Y ahí se requiere la teología. La teología es el razonamiento sobre Dios. Entonces, a raíz de que Dios se revela a los hombres, ¿verdad? Primero se reveló a través de los profetas y los escritores sagrados, los que escribieron el Antiguo Testamento de la Biblia, y finalmente a través de su propio Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces Ujú. Dios se fue revelando poco a poco a los hombres en diferentes épocas y de acuerdo con la mentalidad de los hombres de esas épocas, ¿verdad? Eso es lo que se llama una pedagogía divina, o sea,
Acuérdense que en el Antiguo Testamento se revela como un Dios todopoderoso, un Dios, ¿cómo le podemos llamar? Que no admite desobediencias, ¿verdad? Que castiga al que desobedece, ¿verdad? Entonces, un Dios que es terrible, pero va de acuerdo con la mentalidad de los hombres de esa época, ¿verdad? Luego ya viene Jesucristo y ¿qué pasa? Pues Él es el Hijo, revela al Padre y revela al Espíritu Santo, pero se revela como que es Dios una Trinidad que amándose entre ellos también quieren compartirnos su amor, ¿verdad? Un Dios trino que nos ama. Entonces, para llegar a esa conclusión, pues ahí es donde entra la teología, ¿verdad? Que es el razonamiento acerca de Dios. Y no hubiéramos podido llegar por la pura filosofía, o sea, por el puro razonamiento humano, no hubiéramos llegado. Entonces se requirió que el mismo Dios se revelara a los hombres, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahorita, porque hay muchas dudas, muchas preguntas y pues, Horacio, pues vamos a tratar de De- llegar de- hasta donde podamos con Vamos a nuestro... platicar y también un poquito de lo que sé y de lo que he leído por ahí, ¿verdad? Sí, sí, si no sabemos algo, Pues, pues decimos no lo sabemos. claro. Pero en fin. Y ahora, como dices, de la parte de la filosofía y de la parte de la existencia de Dios, bueno, nosotros lo vemos manifestado en su naturaleza, ¿no? Y Ujú, también Santo Tomás de Aquino, por ahí en sus cinco premisas de la la existencia de existencia de Dios, Dios. pues habla de que pues que parte de, él no es creado, ¿no? Y todos somos creación de él. Así Y es. es la primera causa de todas las cosas. Entonces, pues, filosóficamente sí podemos encontrar pues bases de la existencia de Dios, pero ya para la Trinidad pues es un misterio, porque actualmente pues, los judíos no creen en Trinidad. esta Trinidad, no creen en el Hijo. No, porque la revelación del Antiguo Testamento fue la Sí, revelación de un solo Dios, el monoteísmo. pero Que era fíjate lo que que había lo que había que imponer en esa época donde había idolatría, donde había sacrificios, etcétera. bueno, más adelante ahí yo tengo Ujú. bueno, algo que he leído, pero si quieres más adelante lo No, no, platicamos. adelante tú. Bueno, es que vas a entrar con el Bueno, Génesis, me ok. imagino, entonces ya Sí. ahí platicamos. Pero Ya me das chance. pero la pregunta que mucha gente que no cree, o que no, o cree pero no sabe expresar por qué cree, ¿verdad? Dicen, y en la Biblia, ¿dónde puedo leer que existe la Santísima Trinidad? Y ahí tenemos la primera respuesta que hay que darle a esas personas, ¿verdad? En la Biblia explícitamente no vas a leer por ningún lado. Bueno, sí lo vas a leer, perdóname. Ahorita me acabo de acordar. Sí lo vas a leer en el Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús dice, En vayan y las tres. bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Y del Espíritu Espíritu. Santo. Y que yo recuerde la Trinidad así, también viene en los saludos que muchas veces hace San San Pablo Pablo. en sus Sí, epístolas, al final, ¿verdad? ¿cierto? Les doy el saludo del Padre Dios, su Hijo y la comunión del Espíritu Santo. O sea, sí se menciona, ¿verdad? Entonces, pero lo que no se menciona es, ¿cómo te diría? Una explicación así, aquí está la Santísima Trinidad y qué es. Pero Jesús poco a poco nos fue revelando, dijo, a mí me envía mi Padre. Ah, caramba, entonces está el Padre Dios y está Él, ¿verdad? Y el Padre les enviará el Espíritu Santo. Entonces ahí está mencionando las tres divinas personas, ¿verdad? No sé qué quieras comentar. Pues mira, a mí cuando me preguntan, una Ujú, vez nos reunimos porque eh, pues tuve una plática, porque ujú, vinieron aquí a la casa precisamente a ver ese tema con los testigos de Jehová. Incluso vinieron aquí, vino un superintendente, ¿no? Entonces, ujú, pues para ellos tienen otra idea, más bien ellos creen en una herejía extinta eh, que salió en el siglo cuarto, en el año 325 aproximadamente, ujú, que es el arrianismo,
Así es. Ellos hablan de que, bueno, ellos afirman que Dios es Dios, Jehová, así le llaman, y después está el Hijo, pero el Hijo es Jesucristo, incluso lo relacionan con el ángel San Miguel, incluso hasta con un demonio que es Apolión, que aparece en Ujú, el Apocalipsis, dicen que ujú, es Jesucristo. Y la tercera persona que le llaman, que es el Espíritu Santo, lo llaman como eh, la fuerza activa de Dios, así dicen. ujú. Entonces, no, pues obviamente no es ninguna fuerza porque Es ni siquiera en la persona. Biblia, es porque es persona y yo les digo, bueno, en la Biblia no dice ni siquiera, porque ellos son solo Biblia, ¿verdad? Entonces, ni siquiera en la Biblia viene que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. No existe. Ni siquiera existe, ni explícitamente, ni siquiera lo puedes desarrollar dentro de la... Fíjate, lo que existe implícitamente que es persona, porque hay Ah, una sí, que es frase persona. que dice, no entristezcáis al El Espíritu Espíritu Santo. Digo, Santo. bueno, ¿a quién se entristece? Una persona. Sí, No, aparte una dice, fuerza, una fuerza no se puede entristecer, pero el Espíritu Santo es persona. Ahora, no todos los cristianos son trinitarios, eso está muy sí, no, interesante. no todos los cristianos son trinitarios, Tú estás así es. hablando de los testigos de Jehová, pero también Sí, los mormones no son trinitarios, no, aunque se dicen cristianos, no son trinitarios. así es. Y, y bueno, ¿cómo explicar la Santísima Trinidad? Yo a veces lo explico con Ujú, un tema físico, porque así ujú, me lo explicaron a mí y yo lo ujú, entendí muy bien. Y entonces ves la partícula del agua que está compuesta químicamente por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, la ujú, H2. ujú, Y sus formas, pues no son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo el agua que el gas y que el agua y la ujú, piedra, o la ujú, piedra que el gas, la piedra del hielo, perdón. Entonces, son tres formas completamente diferentes. Si te avientan un hielo, pues te pega y te rompe la cabeza, ¿verdad? ujú. Entonces, pero es lo mismo, o sea, son tres cosas diferentes, pero en esencia es la misma fórmula, es el agua. Otra característica, pues, es el trébol, el trébol, son Ajá. tres hojas en una. El triángulo, Ujú, son tres lados a la vez diferentes, pero ujú, en una sola esencia. El sol, ujú, la luz, el sol y el calor que emite, ¿no? ujú. Pero todo nace el sol y así Ah, lo ándale, explico. es una forma, pues, explicárselo Digo, un muy, poco burda, infantil, un poco infantil, bastante ¿verdad? Un infantil, poco infantil. Así es. existe en la Ujú. naturaleza Aquí, una... aquí, aquí, ya entrando en teología, hay algo Sí, que se llama la precedencia, o sea, ah, procedencia, perdón, precedencia, procedencia, ¿de dónde procede? Porque son tres divinas personas, pero es un solo Dios, ¿sí? Pero entre sí, ¿cómo podemos explicarlo? Ya no con una explicación, no sé, infantil, sino una explicación así es. más teológica, ¿verdad? Dice, bueno, el Padre es eterno. En algún momento, Dios es amor. Vamos a partir de ahí. Eso lo dijo el apóstol San Juan, el evangelista y apóstol San Juan. Dios es amor. No tiene amor. Él es el amor. Entonces, ¿qué pasa? Él, por amor y para darle su amor en la eternidad, antes del tiempo, engendró al Hijo. Y del amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre procede. Por eso hablamos de la procedencia, el Espíritu Santo, que es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre, hecho ya persona divina. Entonces ahí están tres divinas personas. La procedencia es el Padre, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Entonces, Padre y del Hijo, ¿verdad? el Pero padre, son tres divinas personas. Ahora, de la misma naturaleza como tú dijiste del agua, ¿verdad? El agua es agua, ¿no? Aquí es de la misma naturaleza, la naturaleza divina. Más explica, más profundizando, dice, Jesús dice
le dice al apóstol, ¿qué apóstol fue ese? Que dije, Felipe, oye, enséñame al Padre, dice Felipe, y el Señor Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, Así es. ¿verdad? ¿Qué no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O sea, cuando hablamos de Dios Padre, en Dios Padre está la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo, en el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Por eso cuando hablamos de Dios podemos dirigirnos a cualquiera de las tres divinas personas, porque en cada persona está completa la Trinidad, ¿sí? No es un grupo, ¿cómo te puedo decir? Una comisión de tres personas que forman Dios, no. Es todavía más difícil de entender. Cada una de esas tres personas divinas es Dios completo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues tú te puedes dirigir en algunos momentos de tu vida, porque ya depende de tus sentimientos personales, al Padre Dios, ¿no? Porque lo ves como un Padre amoroso, un Padre providente. Entonces, Padre Dios, ayuda. O te puedes dirigir a Jesús, que es el Hijo, que nos salvó con su sacrificio, y te puedes dirigir a Él diciendo, perdóname, ¿verdad? O te puedes dirigir al Espíritu Santo, ilumíname, guíame, lo que hicimos hace rato en la oración. Pero a cualquiera de los tres que tú te dirijas, dependiendo de tus sentimientos en ese momento, te estás dirigiendo a Dios. Entonces, ese es un misterio de la Santísima Trinidad. Y se lo fue descubriendo poquito a poquito. Dios se fue descubriendo a sí mismo poquito a poquito, hasta llegar ahorita, que después de muchos razonamientos a través de la teología, y que hubo inclusive, la iglesia tuvo que hacer dos concilios ecuménicos para aclarar perfectamente bien esta situación de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que pasaron 325 años hasta que bueno, más, hasta Claro. 385, 81, perdón, hasta que se completó ya el dogma trinitario, ¿verdad? De hecho, ahora que lo dices, bueno, ¿por qué en esta parte los judíos pues entendían un poco, ¿no? Cuando Jesucristo, creo que está en San Mateo, Sí. el sumo sacerdote les pregunta, ¿no? Mm. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? El Hijo de Dios vivo, ¿sí? El Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Yes. Y todavía le dice que lo verá sentado a la diestra de él. Entonces es cuando se rasgan las vestiduras, El porque, ajá, ¿por qué? Porque al decir que él es el Hijo de Dios, se hacía como Ujú, Dios. Porque él entendía que, por ejemplo, un Dios, lo único que puede tener es una divinidad. ujú. El Hijo de un Dios, y así lo veían en esa cosmología de ese tiempo, pues nada más los dioses podían tener Dios. Un Es ser que humano no podía tener Dios. fueron miles de años desde Abraham hasta ese momento del sacerdote Caifás, fue donde pasó Sí, eso, así es. donde se enfatizaba el monoteísmo. Hay un solo Dios, ¿verdad? Así Por es. por eso ellos tienen una oración que se llama Shema Israel, que es, tenemos un solo Dios, ¿verdad? No hay ningún otro Dios más que Él, que el Señor. Y el mismo Dios les dio su nombre, ¿verdad? Dice, yo soy Yahvé en el monte Sinaí, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. De Entonces ellos hecho, es que nomás hay un Dios. Entonces el que Jesús les dijera, ¿verdad? Que eres tú el Hijo de Dios, del Dios viviente, y le dijera, sí, yo soy, pues era algo, una blasfemia. Es más, dice, merece la muerte por lo que acabo de decir, una blasfemia. Ellos pensaban el Mesías, porque si ellos esperan un Mesías, todavía lo esperan, pero no hablan de que va a ser un hijo de Dios divino, ¿verdad? O sea, para ellos un hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero Jesús dice,
yo soy el hijo del Dios vivo. el Dios vivo. Así es, Entonces, o sea, lo dicen en San blasfemia, Mateo. ¿verdad? Una terrible blasfemia. Por Merece eso la se, muerte, merece la muerte. Ya no hay necesidad de testigos ni nada. Ya con lo que acaba de decir, así es. se lo van a llevar a los romanos para que lo crucifiquen. ¿Verdad? Esa fue el punto de quiebre en donde, no, como dices, no había ya escapatoria, porque ya no había necesidad de nada. Sino Nada. era directo Era una blasfemia grave y había que. la más grave que pudiera haber. Fíjate que, hablando del tema de los judíos, hay algo que a mí me llama mucho la atención y Ujú, lo he analizado, lo he ujú, estado analizando por mucho tiempo, desde la primera vez que lo escuché, que al padre Abraham, en el libro del Génesis, una vez lo leímos nosotros, no sé ujú, si recuerdas, en el Génesis, en el capítulo por ahí del 18, ujú. empezando, que a Abraham se le aparecen tres personas, ¿no? Ah, sí. Tres Pues personas. ándale, está bajo la Ajá. higuera, está descansando Estaba bajo bajo la la higuera. higuera, sí. Y cuando a Abraham se le aparece, Abraham hace una afirmación, porque él dice Ujú, que se le apareció el Señor y lo habla en singular, no lo habla en plural. Me acuerdo que tuvimos esa plática sí. y habla de él, se me apareció el Señor, cuando en realidad eran tres, ¿verdad? Y cuando él se dirige a esas tres personas, se dirige de alguna manera también en singular, ¿sí? Ujú. O sea, o sea, sí habla de las tres personas, pero como un solo Dios. Está muy interesante cuando se Sí, lee. está difícil a veces de entender porque luego esos tres se separan Bueno, y pero dos de ellos se supone que se van a Sodoma y a Gomorra a sí, destruir la no, ciudad, ¿verdad? no, pero no dice, o sea, porque yo le busqué, Ajá, no dice que en realidad fueron esos dos. Dice que en Sodoma y Gomorra llegan dos ángeles, pero no dice que fueron que fueron ellos. que fueron esos dos. O Ujú. sea, no afirma. Entonces, digo, tampoco lo dice que sí, pero tampoco dice que Sí, no. hay indicaciones, sí, ahí hay una especie, ¿cómo le llaman ellos? Un reflejo, Exegesis y todo el show. ándale, una idea, ¿verdad? Que se plantea. Pero realmente lo que tenía que luchar el pueblo judío era contra la idolatría. Entonces que Dios les decía, un solo Dios. Y era un Dios duro, duro, porque esas gentes de esas épocas no entendían un Dios lleno de amor. Todos los dioses eran terribles, entonces los falsos dioses, entonces el Dios de los judíos tenía que ser un Dios poderoso y que castigaba al que desobedecía, ¿verdad? Poco a poco llega Jesús y cambia y la enseñanza va a que Dios es amor, que Dios son tres divinas personas, etcétera. Hay un cuadro muy famoso, no recuerdo si es de Giotto, o de quién es, que está la Trinidad y son tres personas pegadas y con la misma cara las tres, porque estamos acostumbrados a ver al Padre como un viejito, Ah, sí. al Hijo, pues Esa no la conozco. como lo tenemos en la Sábana Santa, ¿verdad? Que está una cara barbada. Y el Espíritu Santo, pues como paloma de fuego, porque son las imágenes con las cuales nos han enseñado a representar a Dios. El anciano viene de una profecía de Daniel, ¿verdad? Que vio a un anciano sentado en un trono, y luego vino alguien como un hombre, que es el Hijo. Entonces, todos los pintores ponían al Dios Padre como un anciano por la profecía de Daniel, al Hijo, pues como un hombre, ¿verdad? Con el rostro de Jesús, porque ahí sí tenemos un rostro impreso en la sábana santa. Y el Espíritu Santo, pues siempre se representó por lo del bautismo, la paloma de fuego que desciende, ¿verdad? Entonces, esas son las representaciones. Pero este pintor, pensando lo que dijo Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre, entonces pone la cara de Jesús tres veces, o sea, tres personas con la misma cara de Jesús y representando a la Santísima Trinidad. Una representación diferente de la que estamos acostumbrados. Está muy padre, muy padre. La voy a buscar, la verdad no la Sí, he no visto. sé si es Giotto, de esos pintores del Renacimiento, pero está muy bonita la pintura.
Bueno, siguiendo platicando sobre esto, Dios se fue revelando a los hombres y llegó un momento, tú hablaste del concilio de Nicea en el 325. Había Ah, un sacerdote que se llamaba Arrio que empezó a decir que Jesús no era Dios, Jesús era una criatura de Dios. No sé si puedas complementarme ahí. no, él mencionaba precisamente que era una criatura Ujú, y en ese tiempo la mayor parte de la iglesia como tal, ujú, y muchos obispos estaban confinados en esa creencia, ¿no? ujú. en esa, en esa situación de que era una criatura de Dios, que era ¿Y independiente sabes de por Dios. qué? Porque todavía quedaba la enseñanza judía y era muy difícil para muchos salir del concepto de monoteísmo de una sola persona. Entonces, trataban ¿cómo se puede? Acomodarse, decir, bueno, si existe Jesús, pues es el Salvador, es el Mesías, pero no era Dios, porque nomás tenemos un solo Dios. Entonces le inventaron, o este Arrio le hizo una filosofía, una teología más bien, diciendo, bueno, es un hombre, muy buen hombre, Y él ¿verdad? estaba, él estaba dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero Y obispo, no, era no, obispo, era sacerdote. era sacerdote, pero así como él, en Ah, ese no, tiempo, no, casi toda la iglesia era estaba Ariana. al arrianismo, incluso, bueno, no la madre de Constantino, Ujú, que ella estaba pues con la parte en donde estaba pues, San Agustín o Atanasio, creo que se llama, cuando vino el el concilio, que sí, fue, Atanasio, sí. el que fue expulsado por Constantino Ujú. y, y él era de una línea arriana. Incluso cuando muere, digo, adelante un poquito, cuando fallece, es bautizado, pero por un obispo Arriano. arriano. Era en esa zona, era, ¿cómo le llamaban? La parte oriental. Quedaban muy pocos que no eran arrianos y esos estaban en Roma, básicamente con el Papa. El Papa nunca se hizo arriano, Sí, pero todos los que estaban acá en Constantinopla, en Alejandría, y esos básicamente, Éfeso, todo eso, se fueron con la herejía arriana hasta que tuvo que haber un concilio, porque había muchas peleas. sí, sí, hubo un concilio. Y entonces dijo el Constantino, el emperador Constantino dijo, espérense, no quiero. Él había permitido que la religión cristiana, vamos a llamarle católica, saliera a la luz, porque ya no fue perseguida. Todavía no Sí, era la religión oficial, no, no, no. pero era una religión ya autorizada, porque tenía el emperador tenía que autorizar las religiones que estaban en buen término con el imperio, ¿verdad? Así Entonces, es, como dice, fue generado el libre culto, el ¿no? libre culto. Y entonces dijo, oye, esto me está causando problemas porque ya ustedes se están peleando entre ustedes. Entonces convocan con el visto bueno y la firma del Papa, no recuerdo qué Papá, Papa, hacen un un concilio, ¿verdad? concilio. Llamamos el concilio de Nicea. Nicea es un pueblo que estaba dentro de Constantinopla. Creo que ya Constantinopla absorbió lo que era el Nicea. Y en el año 325 viene ese concilio y se agarran los arrianos y los que están en contra de Arrio, ¿verdad? Y ganan ¿quiénes? Los que están en contra de Arrio. Se condena a Arrio y se dice, no, 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 no. Se define la divinidad de Jesucristo. Jesús es Dios, que se hizo hombre y vino a salvarnos. Y ahí es donde redactan el credo. El credo. Le llaman, primero el credo de Nicea, ¿sí? Ahí hablan de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Pero como quiera no quedaron contentos, siguieron los pleitos, ¿verdad? Siguieron los pleitos. Poco a poco, algunos se fueron convirtiendo, ayudados por la predicación de ese que tú dijiste ahorita de San Atanasio, Atanasio. que ¿Sabes qué papá era? Ya me acuerdo, es San Silvestre, porque hay una carrera que Ujú, se corre en honor a él. mm, El último día, pues, a mí me gusta correr, y ujú, el último día del año ajá,
se celebra la carrera de San Silvestre. Y era el papa que estuvo en el concilio de Nicea. Ah, Es San bueno, él lo Silvestre. convocó con el, Él lo convocó. Ajá. con Bueno, lo Constantino. convocó, así es correcto. Constantino, pero con el visto bueno del Papa y San ningún Silvestre. concilio es válido si el Papa no firma y autoriza los resultados, lo que se haya acordado ahí. Entonces ahí Ah, se acordó y entonces dijo, no, el Espíritu, perdóname, Dios, Jesús es Dios, es un ser divino, vino, se engendró y ahí viene lo del credo, ¿verdad? es Constanzo. Engendrado, no criado, de la misma Creado. naturaleza que el Padre, todo viene ahí, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, todo lo que conocemos del credo de Nicea. Pero ahí no paró todo, resulta que también empezaron a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Unos decían que es una fuerza, otros decían que era ¿cómo le llaman? Una energía, y no, había que definir que el Espíritu Santo es persona. Y ahí vino el segundo concilio, primer concilio de Constantinopla, fue en el 381. Igual ahí hubo muchas discusiones y se llegó a la conclusión, se definió que el Espíritu Santo es una persona divina. Y ahí se terminó de hacer el credo que conocemos en la iglesia como el credo largo, ¿verdad? Pero fíjate, Fer, que el arrianismo y la Ujú. creencia de Arrio todavía fallece Constantino y que es bautizado Un por un sacerdote obispo, ario, sí, Arrio. ariano. Su hijo, Ujú, el que le sigue a él, ujú, es arriano, ujú, 100% arriano. ujú. Y lucha y expulsan a a Atanás, como 5 veces le expulsaron. Sí, sí, sí. Y prevaleció durante mucho tiempo el arrianismo. O sea, no fue un periodo corto, No, ¿verdad? sí, pues siglos. Fue muy, muy, muy fuerte esa herejía. Y Ujú, fue, eh, yo lo menciono porque el protestantismo, ujú, en ese aspecto, y sobre todo la parte de los que no son trinitarios, ujú. entran mucho a que Constantino fundó la Iglesia Católica, No. pero no hay, no puede haber, no puede ser evidente, y no es evidente, y no es vinculante porque Constantino era arriano, murió arriano, bueno, murió bautizado por un arrio. Y el que le siguió, que su hijo, ese sí, hay evidencia que era arriano. Entonces, Ujú, si no, si hubiera sido así, nosotros seríamos arrianos, ujú. cosa que no es. Duró tanto la herejía arriana hasta que le llegó hasta España. Me acuerdo que en aquellos años, bueno, siglos después en España, había ya los romanos se habían ido, se había acabado el Imperio Romano, eran visigodos y los visigodos eran arrianos, hasta que por la predicación de los católicos, vamos a llamarle los, los que conocemos que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Pues cambiaron y se hicieron católicos, Digo, ¿verdad? que todavía esa herejía todavía se preserva, ¿verdad? En las denominaciones de los testigos de Jehová. Es una realidad. Y también en los mormones. Y también en los monjes. Todavía está preservada, por así Con decirlo. otros matices y con otro Con otros matices. poquito, pero sí, no es En Dios. esencia es lo mismo. Que no es, que luego Dios lo convierte, lo hace divino por el sacrificio que hizo y demás, pero inicio como criatura y eso está mal. Nunca fue criatura, fue siempre engendrado Dios. por Dios, como Dios. El Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese segundo concilio, el de que estamos hablando, fue ya en el 381. Pues, ese fue con San Damas. Sí, aquí en este fue donde se definió ya la divinidad también del Espíritu Santo y se completó, por llamarle de alguna forma, el dogma de la Santísima Trinidad, que es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y que pues es todas nuestras oraciones, todo lo que hacemos es
es en el nombre de esa la raíz. Santísima Trinidad, ¿verdad? Eso se llama, nosotros, por ejemplo, nos persinamos y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo tiene, para que sea válido, debe ser trinitario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego salieron algunas personas que decían, oye, pero es que Jesús dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que bautícense en el nombre de Jesús. Entonces, espérate, ¿por qué es en el nombre de Jesús o en el nombre de la Santísima Trinidad? ¿Lo? Entonces, eso también trajo confusión, ¿verdad? Inclusive actualmente algunos que se dicen cristianos, su bautismo dice, unas sectas, ¿verdad? En el Sí, nombre de Jesús. Y eso está sí, mal porque el bautizo para ser válido debe ser trinitario, ¿verdad? así es. Ahora, ¿por qué decía bautícense en el nombre de Jesús? Bueno, porque en esos tiempos de los Hechos de los Apóstoles, los primeros años de la iglesia, todavía existían los seguidores de Juan el Bautista, que bautizaban también. Entonces, para definir, no, el bautismo que vale para nosotros es el de Jesús. El que instituyó El que él nos dice, y él nos dice que es en el trinitario en nombre el del nombre Padre. del Padre y del Hijo, para no confundirlo con el otro bautismo. El bautismo de Juan, y lo dice las Sagradas Escrituras, es un Ahí bautismo ahí está la clave, así es. de arrepentimiento, arrepiéntete. Pero el bautismo de Juan el Bautista no perdonaba pecados. El bautismo de Jesús, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, perdona pecados. ¿Cuál pecado? El pecado original. Es más, si hay un adulto que se va a bautizar, ya de adulto, por supuesto, el bautismo le perdona sus pecados de toda su vida. No tiene que acudir al sacramento de la reconciliación. Por el bautismo le queda perdonado todos sus pecados. Es que lo dice, ¿no? Cristo le dice, creo que sí, le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo Ah, y bueno, el que sí, no nazca de nuevo no entrará al así reino es. de los cielos. ¿Y ¿Y cómo qué es se nacer de nace? nuevo? Pues el bautismo, Con el el bautismo. Espíritu. Sí. Así es. Que también no lo quieren reconocer, es el que no entiendo. Vamos a llamarle denominaciones. No me gusta llamarle sectas porque se siente como depreciativo. No, No, para mí no, son nuestros hermanos denominaciones, separados, ¿verdad? no es una denominación. Algunas denominaciones, ¿verdad? Que se dicen solo Biblia, ¿sí? Ahí en la Biblia dice que hay que nacer de nuevo y habla del Así es. bautismo, pero ellos dicen, no, nacer de nuevo es pasar al centro del, ¿cómo le llaman allí? En la congregación, que es donde ellos se reúnen, pasan al centro del altar o al frente y dicen, reconozco a Jesús como mi Dios y Salvador. Entonces el pastor dice, has nacido de nuevo. Pero Sí, nacer de nuevo no es una oración. Qué bueno que la hacen, pero nacer realmente de nuevo es, ahí lo dice, con agua y espíritu. con agua y espíritu, así es. O No, sea, no con una oración que tú hagas, hay- ¿verdad? ahí rompe completamente el esquema y no hay un argumento que sea sólido para poder determinar el hecho de que nada más la Biblia, bueno, que que únicamente la Biblia es la Ujú, norma de fe y moral, ¿verdad? Sino ujú, que es la iglesia y con ujú, eso rompe, o sea, es realmente muy poderoso esa parte, porque ellos hablan de que ellos creen, entre ellos creen en unas normas de fe esenciales y para ellos el bautismo pues ujú. no es esencial para algunos porque dicen que no salva, Pues sí, pero como habíamos dicho, ¿cómo no va a salvar o cómo no es parte de la salvación si dice que el que no nazca de nuevo no no puede poder entrar al reino. entrar al reino, ¿no? Y es importante porque, ¿cómo te puedo decir? Jesús pone cierta, o sea, tú dices tú, yo creo en Jesús. ¿Crees? Porque así como dicen solo Biblia, también dicen solo fe. Entonces dice, bueno, Sí, yo creo en Jesús. Bueno, si crees en Él, debes de creer en todo lo que Él te enseñó. No puedes decir, creo en Él como persona, pero no creo en todo lo que me vino a enseñar. Es más, Él dice al final, eh, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, quiere decir, tú crees en Jesús,
cree en todo lo que Él te ha mandado. Y si Él te manda que hay que nacer de nuevo a través del agua y el espíritu, ya está ahí, así es, nacer de nuevo, ¿verdad? Y con la fórmula trinitaria, ¿verdad? Sí, 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 Con definitivo, esa instrucción que dio. definitivo. Déjame, estoy buscando aquí, no Ajá. quiero tener un error. Pucha, algo pasa aquí que no me funciona. Espérame tantito. A ver si ahí va. Bueno, entonces los problemas del Espíritu Santo en el concilio de Constantinopla, primer concilio, porque hubo dos, en el de 381 se aclara entonces el Espíritu Santo es Dios, es persona divina. Y se dice en el credo que procede del Padre y del Hijo. Así Sí. dice el credo actualmente. Cuando Ah, se termine el concilio, te quería buscarlo porque, déjame ver, ahorita lo voy a buscar aquí, mientras tú platicas otra cosa. ah, El primer concilio, el primer credo que salió del concilio dice que procede del Padre. Y entonces la iglesia, vamos a llamarle católica, en algún momento, no sé, unos siglos después, le agregó, para terminar de combatir a los arrianos, que procede del Padre y le puso y del Hijo. el hijo Y que con el Padre y el Hijo, recibe una. una misma adoración y gloria. Entonces, eso no les gustó. Acuérdate que el Papa estaba en Roma. No le gustó a los que estaban en Constantinopla. Y entonces ellos dijeron, oye, usted le están agregando ahí que procede del Padre y del Hijo. El griego y del Hijo se dice filoque. Filioque. Ilioque. Mi griego está muy mal, pero es filioque. Y del Hijo. Y entonces, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y se pelearon. Se excomulgaron mutuamente el patriarca de Constantinopla, que era inferior al papa. El papa es la cabeza de la iglesia, pero el patriarca de Constantinopla era muy importante y se excomulgaron mutuamente, ¿verdad? Y se arremó de tal forma que ahí fue que en el año 1054 se dividen y empieza por un lado la iglesia ortodoxa y por otro lado la iglesia católica, por ese filioque. Bueno, pero también un tema más político Bueno, que fue la excusa, fue porque la ya excusa, habían pero pasado varios años o muchos años desde que le habían agregado. Por aquí tengo los apuntes, déjame ver si los encuentro. El filioque. El problema era político, pero dijeron, nos sentimos insultados que la Iglesia Católica le haya agregado eso, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, no, todavía ese problema se arrastra. La sí, Iglesia sí. Ortodoxa sigue diciendo que procede del Padre. El Papa Juan Pablo II trató de corregirlo, o no de corregirlo, de darles, Por dijo él, su, sí, sí, no, sí, pues no por entiendo. su lado, dijo él, No por su lado. teológicamente ambos están correctos, porque que procede del Padre y del Hijo, o que procede del Padre y es a través del Padre, como viene el Espíritu Santo, es lo mismo. Al final, el origen es el Padre, ¿sí? El Padre y el Hijo, Sí, porque o a través del Padre. O que sea. Digo, es lo aparte, mismo. Teológicamente no hay una duda. es- es- creo que Jesucristo dice, y ahí sí no estoy seguro, ayúdame, creo que dice, Jesús es el que dice, y yo les enviaré a otro a otro, sí. consolador, no, a Sí, paráclito es la al palabra otro griega. paráclito. Ujú. Creo que así lo dice. Otro es- paráclito. entonces, pues, ¿lo envía a quién? De mi padre los Así enviará es, otro se paráclito. los Enviará en enviará mi nombre, dice, en mi enviará nombre. en mi nombre otro paráclito. Siempre me llamó la atención porque dice otro paráclito, porque paráclito en griego es abogado. Ajá, ¿Por qué otro? Porque ya Jesús es nuestro paráclito también. así es. Entonces está, mira, el concilio.
El concilio de Toledo, donde se estableció la filioque, o sea, poner ahí que procede del Padre y del Hijo, fue en el año 589, un concilio regional de Toledo. No fue concilio ecuménico de toda la iglesia, porque hay concilios regionales. Fue un concilio regional, 589. El cisma fue en el 1054. Pasaron 465 años. O sea, ahí te das cuenta que fue un muy buen pretexto para eso de separar la iglesia, ¿verdad? Ya habían Ujú. pasado 465 años desde que se puso lo del filioque, o sea, que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Eso dice aquí en mis apuntes, el Papa era, el Papa era León IX. Y el patriarca de Constantinopla era Miguel Cerulario. Y ellos pues se excomulgaron mutuamente, ¿verdad? Ya se levantaron las excomuniones. Hubo en el tiempo de Juan Pablo II, hubo una reunión con el actual patriarca de Constantinopla y se levantaron mutuamente las excomuniones y se dijo que teológicamente están bien ambas formas de expresarlo y demás, ¿verdad? Pero en fin, eso fue un problema que parece que, pues a veces son pretextos, ¿verdad? Fíjate, El problema era político y militar y todo eso. yo te busqué aquí en dónde viene, es Juan 15:26 dice. ¿Qué dice? Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, Ujú, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará sí, testimonio de mí. sí, sí, Es- que procede del Padre. De ahí se agarran los de los ortodoxos. Pero dice que lo enviará en mi nombre, ¿no? sí, Pues viene del Padre y del Hijo. así es, que yo os enviaré, así es. O sea, viene de ahí, ¿verdad? Del Padre y del Hijo. Entonces, bueno, la gente se pone terca y no hay manera de convencerlo, pero pues ya dijo Juan Pablo, mire, los dos también, hombre, ya no se peleen. Teológicamente, lo digas de una forma o lo digas de otra, está perfecto. ¿Qué más nos podemos comentar de la Santísima Trinidad? Es el misterio básico de nuestra religión, porque en eso se basa todo la creencia cristiana, que hay un Padre, que hay un Es, Hijo y que hay un Espíritu Santo. es un misterio como le decían a San Agustín, Ujú, lo he leído, y creo que sí fue real, ¿no? Que ujú. San Agustín, no sé si fue, él estaba en una playa Ah, sí, y, sí. y en esa playa estaba, a lo mejor no fue como tal real, ¿verdad? Pero vio a un niño que hizo un hoyo en la playa, en la orilla de la playa estaba metiendo el agua, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿qué? Y él estaba precisamente tratando de descifrar el misterio de la Trinidad. Ujú, Entonces le pregunta al niño, ¿y pues, qué estás haciendo? Le dice, bueno, pues quiero meter toda el agua del océano aquí a esto. ¿Y cómo crees? No es posible, ¿verdad? Y le dice, bueno, pues es que no es posible que puedas entender tú la inmensidad de lo que significa la Trinidad para que quepa en una cabecita tan pequeña como la tuya, ¿verdad? Y pues es una realidad. Incluso el Santo Tomás de Aquino, que hizo su obra que era la Suma Teológica, pues al final dijo, la quiso quemar porque dijo, esto no es nada, o sea, al final dice, esto sí. es una Bueno, tontería, frente no al sirve, misterio terrible. es una infinidad, y quemen todo. Y él lo quiso quemar, ¿verdad? Y al final del día no se quemó. Gracias a él, pues hay una poderosa teología que se desarrolló gracias a ese conocimiento que él tuvo, pero él expresa que y que fue un sabio, ¿verdad? Ah, no, sí, sí. Como Eh, dice, el más santo de los sabios y el más el más, sabio de los santos. ajá, y cómo es posible que él diga, es que esto no es nada, no es ni siquiera ínfimamente me acerco a lo que pudiera ser lo Ahora, que, lo que, lo que él es. Dios es
eterno, siempre ha existido Dios, siempre ha existido la Santísima Trinidad. No hubo un momento que no existiera el Hijo, siempre existió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Hijo, en un momento de la historia del hombre, se engendra en María y nace como hombre. Pero acuérdate lo que dice el Evangelio de San Juan. En el Eso me principio era la encanta. palabra. Eso me encanta, A ver si Vicente. la quieres decir. En el principio Bueno, me la saber. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era era Dios. Dios. Bueno, antes de llamarse Jesús, porque se le puso Jesús al Hijo cuando nace por las instrucciones o la orden que dio el arcángel Gabriel, que dijo, y se llamará Jesús, que quiere decir Yahvé salva, porque Jesús en español, en hebreo es Joshua, algo así, no lo sé pronunciar muy bien, Joshua, pero quiere decir Yahvé salva. Bueno, antes de nacer en el seno inmaculado de María y de ser no bautizado, porque los judíos no bautizaban, pero en la circuncisión se les ponía el nombre al octavo día de nacidos, se le conoce en la teología, ¿verdad? Pues es la palabra, ¿verdad? Y en griego, déjame acordarme cómo se dice, el logos, El, lo- logos, logos. la palabra. Por eso decimos, por ejemplo, teología, logía viene de logos o discusión, logía viene de discusión o platicar, platicar o hablar sobre Dios, eso es teología. Entonces, el logo era el logos, la palabra, en griego, porque se escribió en griego primero el Evangelio, ¿verdad? Entonces decía el logos. Sí, pues Entonces, él siempre ha existido, que en un momento de la historia es el logos, la palabra se que luego encarnó. en otras Biblias dice el verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque ya el verbo es una palabra, pero es una palabra de acción, de hacer, el verbo. Entonces el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Ahí a raíz de ahí ya empieza la humanidad de Jesús, pero Dios siempre ha sido Dios, siempre. Por eso esas sectas o, bueno, perdón, denominaciones cristianas que no aceptan eso, pues tal mal, ¿verdad? Siempre ha existido el Hijo. El Hijo es eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y es difícil de entender, pero pues hay que creer, porque dijo Jesús, ¿verdad? Que enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado a los discípulos. Nosotros somos discípulos de Jesús y creemos en Él y creemos en lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Y Él nos enseñó que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es Dios. Y nosotros como católicos, pues constantemente lo enfatizamos, ¿no? Hacemos la señal de la cruz, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Todos lo iniciamos igual en el nombre. Ahora hay una, Terminamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. hay una delicadeza ahí, Ujú, bien, por así decirlo, acentuada en el sentido que el ujú, católico pues lo cree. ¿Y por qué lo cree? ¿Por qué crees tú eso? Bueno, no lo creo porque yo lo interpreto así. Lo creo porque la iglesia lo dice. Sí, pues yo creo que la iglesia tiene la infabilidad porque está guiada por el Espíritu Santo y por la promesa de Jesucristo que ujú. dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y sobre quien construye la iglesia, Sí, sobre. fíjate, vuelvo a los hermanos separados que dicen, solo Biblia, solo Biblia. Entonces nosotros decimos, pero la Biblia en ningún lado lo dice. En la No, Biblia dice que la iglesia es el fundamento de la es verdad. Primera Timoteo 3:15, ¿Cómo dice? para que sepas cómo te comportarte en la iglesia, que es columna Y y fundamento de la verdad. fundamento de la verdad. Jesús no vino no trajo un manual de instrucciones y nos dejó, aquí están mis escritos, no. Los escritos se hicieron porque los discípulos de Jesús vieron que pues había que transmitir sus enseñanzas a muchos lugares del mundo donde ellos inclusive no podían en esos momentos ir y ponen por escrito los evangelios. Pero, o sea, parte de lo que Jesús platicó, predicó, porque no todo quedó. Lo que no quedó se siguió transmitiendo oralmente a través de los
apóstoles, que es la tradición apostólica. Sí, Los, aparte, lo que busca la iglesia es la unidad, es una sola fe, un ujú, solo bautismo ujú. y un solo Dios y Padre. Y Y dentro de esa fe, una sola fe es una sola doctrina, sí, un solo bautismo. Pues, el bautismo no es de regeneración, porque hay otros que no. dicen que es de regeneración, Ni es un es un símbolo tampoco. símbolo. Un solo bautismo, entonces si dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, quiere decir que en el bautismo es una doctrina esencial, No, esencial y muy importante para la iglesia. Entonces, cuando tú niegas el bautismo y dices, no, no es necesario bautizarse, o dices que el bautismo no salva, porque es lo que afirman, entonces ya niegas esa doctrina y ya no entras en esa unidad de una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. ahora Entonces, es tan importante esto de que por qué necesitamos ser bautizados, que nos tenemos que ir al Génesis, cuando el demonio hace caer en el pecado a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Pues le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, él te pisará la cabeza, ¿sí? O sea, ahí los primeros padres cometieron un pecado, que es lo que conocemos como el pecado original, porque fue el primero. ¿Qué pasa con ese pecado de Adán y Eva? Pierden la gracia santificante. Dios es santo y nadie que no sea santo puede estar junto a Dios. Entonces, al perder la gracia santificante, perdieron esa santidad y así es. tuvieron que ser expulsados por los ángeles del paraíso, porque ellos ya no eran santos. Entonces perdieron la gracia original. Y esa pérdida de la gracia original la heredaron a toda su descendencia. Entonces, nosotros cuando nacemos, nos falta esa gracia original santificante. Y entonces es por el bautismo que se perdona el pecado original, que no es un pecado que no hicimos, que lo hicieron nuestros primeros padres. Y se nos restituye la gracia original, ¿sí? Y entonces ya volvemos a ser santos. Esa santidad, desgraciadamente, por nuestros pecados la perdemos, pero luego tenemos la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, donde volvemos a tener esa gracia original que habíamos perdido, esa gracia santificante. Y entonces ya podemos acudir al sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Tú no puedes comulgar, estás en pecado, no eres santo, te falta esa santidad, no te puedes acercar a Dios sin esa santidad. La única persona que nació con la gracia santificante, no nació y desde el momento de su Mar- concepción, pues María. María. Porque si María va a ser madre de Dios, no podría ser no le podría pasar, transmitir esa falta de gracia, ese pecado original a su hijo. Entonces Dios, Jesús, por amor a su madre, pues desde la concepción le concede esa gracia original. Y aparte, La que nosotros, gracia original santificante, la que nosotros vamos a recibir en el bautismo, ella la recibió desde el momento de su concepción. Al perder la gracia original quedamos tocados por el pecado y entonces tenemos algo que se llama la concupiscencia, que es la debilidad frente al pecado, para hacerle frente al pecado. Entonces nosotros nos restituyen en el bautismo la gracia original, pero ya quedamos tocados porque fuimos concebidos sin esa gracia original. Entonces, la Virgen María no, porque la Virgen María desde que fue concebida tenía la gracia original. Ella no tuvo el problema de la concupiscencia. Ella no fue débil frente al pecado. y aparte yo me imagino, María, porque a mí eso Ujú. o sea, digo, para mí es mi madre, ¿verdad? Intercesora, Sí, sí, sí. es una figura muy especial en mi corazón, pero Es el corazón de la iglesia, el yo corazón. cuando pienso en ella, digo, ella tiene el ejemplo más grande de la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. O sea, imagino que cuando ella se acercaba a la comunión, a comer el pan,
su comunión era perfecta, a diferencia de nosotros, ¿verdad? La única Claro. persona que comulgaba en perfección, En un estado de santidad. en un estado de santidad pleno, la Virgen, ¿verdad? Ujú. Y estoy seguro que comulgaba. O sea, Ah, eso, no, pues después de que Jesús se eleva a los cielos, la iglesia se empieza a reunir en una ceremonia que le llamaban la partición del pan. No se le llamaba misa, eso se le no. siglos después ya, cuando se habló latín. Entonces, en esta partición del pan, comían el pan y bebían el vino, haciéndolo en memoria de Jesús, como él lo había ordenado, ¿verdad? Y todos los cristianos que estaban en estado de gracia, pues de alguna forma recibían el pan y el vino. ¿Por qué? Porque pues también es una orden de Jesús, ¿verdad? El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y aunque haya muerto, yo le resucitaré al final. Que todos querían esa bendición, ser resucitados al final, ¿verdad? Y, Pero y- todo parte de que estamos hablando de la Santísima Trinidad, estamos hablando del Hijo, ¿verdad? Estamos hablando del Padre. El Padre envió al Hijo a salvarnos, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo ungió, por eso se llama en hebreo Mesías, o sea, el Mesías, porque vino ungido por el Espíritu Santo. Entonces, la salvación fue obra de los tres, la Santísima Trinidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo acepta venir y el Espíritu Santo lo unge y lo hace el Mesías, ¿verdad? Fíjate otra cosa que a mí me llama también mucho la atención es que, a diferencia de todos, el Ujú. católico, nosotros como católicos, tenemos la costumbre de hacer la señal de la cruz, de santiguarnos, de persignarnos y santiguarnos, pero son cosas diferentes, ¿verdad? A lo Ujú. mejor tú lo tienes más claro que es persignarse Pues lo y que es investigué, santiguarse. fíjate, lo quise investigar y por aquí te lo voy a decir. Sigue hablando, ahorita te lo busco. Sí, y la pregunta que yo investigué ya tiene tiempo es, bueno, ¿desde cuándo el cristianismo empezó con la señal de la cruz en la frente, o la señal de la cruz? Y eso empezó, y hay evidencia de esto desde el año 160, o sea, de la iglesia primitiva. Sí. Tertuliano en sus libros escribe que los cristianos hacían la señal de la cruz Ujú. constantemente. Sí, tengo aquí, Tal y tengo aquí como... el, tengo aquí el parrafito ese de Tertuliano. Ah, mira, mira. En el año entre el 160 y el 220, en un El escrito, 160, sí. dice, en todos nuestros movimientos y acciones, al entrar y salir, al vestirnos y calzarnos, al lavarnos y antes de las comidas, al acostarnos y al sentarnos, y en todas las ocupaciones, marcamos nuestra frente con la señal de la cruz. Ahí está, fíjate. Estamos Es hablando algo del siglo que ha II. seguido. ¿Eh? Y bueno, tú identificas a un cristiano y que sabes que es católico Ujú. por la señal de la cruz, porque Claro. nuestros hermanos separados no la hacen, Ujú. no hacen la señal de la cruz. Ahora, No se persignan. los ortodoxos, esa es una Al revés. Ajá. costumbre, no tiene, como digo que teológicamente no hay ninguna diferencia. Sí, sí. Nosotros es en el nombre del Padre y del Hijo, de acá, de la izquierda a la derecha. Y ellos Sí. en el nombre del Padre y del Hijo, y acá, Acá. de la derecha a la izquierda. Y los ves en misa, ay, qué raro. Igualito, pero tienen la costumbre de hacerlo al revés. ¿Por qué? Tienen sus ideas, ¿no? Que por el corazón y que acá termina, o sea, pero teológicamente es lo mismo, Es no lo pasa mismo. nada, nada. Ese es el persinarse. Y luego hay otra, déjame buscarlo por aquí también, lo investigué. El persignarse es en la frente, en la boca y en el pecho. Persinarse es acá, Padre, Sí. Hijo, Espíritu. Pero hay otro que se llama santiguarse. ¿Cómo? Pero aquí le decimos ¿cómo? No, santiguarse Santiguar. es en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu No, Santo. es que aquí, bueno, ok. Ese es santiguarse. Sí. Y el Persignarse persignarse es, son tres cruces. es aquí, Acá, acá y aquí acá. Sí. y aquí. Dice en la frente, para que Dios ilumine nuestras mentes. En la Ajá. boca.
para que nuestras palabras proclamen la fe. En el pecho, para que el amor de Dios esté Este, en nuestro nuestro corazón. corazón. Es lo que dice, sí. Pues sí, Sí, y de ahí para el Real, como dicen, ya, ya se hacía la señal de la cruz y se sigue haciendo, ¿no? se sigue. Y digo, nosotros siempre también, lo que se llama doxología, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate cómo terminamos, lo que era en un principio, ahora y siempre. La, que siempre ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pues así, no sé si tenemos alguna otra cosa, pero creo que ha sido algo muy interesante. Yo te agradezco, Horacio, que hayas aceptado platicar. Estamos abiertos a seguir conversando, a ver qué otra podemos hacer. Podemos hablar de algún sacramento, podemos hablar del sacramento, por ejemplo, de la reconciliación, que es algo tan necesario y la gente, pues a veces pasan años y años y no se confiesa, no va al sacramento. Y el problema es pues que no puede recibir la comunión en un estado que no sea de santidad. Entonces tienes que ir primero al sacramento, ¿verdad? De la reconciliación. Y esto pues podemos hablar, ¿por qué? Porque se necesita ese sacramento porque Jesús lo dio como un sacramento. Al que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Al que se los retengan, les quedará retenidos. Y tenemos que ir. Luego dice, ay, pero hay que ir con un sacerdote que es igual de pecador que yo. No le hace ese sacerdote igual de pecador que tú. Tiene el poder de perdonar pecados. ¿Sí? Y Sí, acá podrá haber un hombre muy santo. Tú tienes un amigo, un familiar santísimo, pero no tiene poder para perdonar pecados. O puedes ir un sacerdote que sabes que no anda por muy buenos pasos, pero ese tiene el poder de perdonar pecados. sí, y fíjate que ahí también dentro del mismo, porque ese tema de la confesión, yo lo he platicado mucho Lo con vamos a dejar para la siguiente conversación porque si yo no, creo que lo vamos a dejar porque está muy interesante y digo, ya ahorita llego a sacar no, no, algunos no. temas Pero sobre eso, oye, pero vamos a hacerlo en fecha próxima, pero sí hay que meternos fuerte ahí porque es un sacramento que la gente no aprovecha. Y ahí sí, está. Cuando fui a confesarme, me dice el sacerdote, ¿cómo me dijo? Yo estoy aquí, pero estoy, como dijo, en persona de Jesús. O sea, porque no es el sacerdote el que te perdona, es Jesús a través de esa persona, de ese sacerdote, como dice, en persona de Jesús. No me acuerdo ahorita en latín cómo se dice, pero no me está perdonando ese hombre pecador, me está perdonando Jesús a través de ese pecador. Bueno, hom- Horacio, te agradezco mucho. Estamos ¿no? abiertos para la siguiente conversación. A todos los que vieron este programa, esta grabación, les deseo gracia y paz. Y fíjense porque antes yo decía, les deseo Pasa aquí, ¿eh? paz y bien. No, no, ya cambié porque me puse a investigar y demás. Gracia y paz. Si estás en gracia, es decir, no tienes pecado, no los mortales, ¿verdad? Has ido al sacramento de la confesión, de la reconciliación. Estás en gracia, tienes paz. Entonces yo les deseo a todos que tengan ustedes gracia y paz de parte de Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias, Horacio. Gracias a ti. Muy agradecido. Nos vemos.